Buenas tardes, bienvenidos nuevamente a un nuevo webinar que tenemos hoy en el día de hoy, nada más ni nada menos que por primera vez tenemos en la Escuela de Robótica virtualmente a Walter Marcelo Wagner, que nos va a estar comentando acerca del simulador de robótica WeBots con Python. ¿Quién es Marcelo? Para quienes no lo conocen, él es analista y programador, colaborador de la EA de la NASA, campeón internacional de robótica en Robocon. Conmigo está Sebastián Tamis, como toda esta semana, en la semana del conocimiento previa de lo que se va a ver este fin de semana en el Brainstorm, en la batalla del conocimiento, para charlar con Walter acerca de sus experiencias. Primera vez que está con nosotros, así que vamos a darle más que una hoja. Hola, ¿todo bien, Lautaro? Hola, Walter. Bienvenido, hola ¿cómo estás? al público hola, en general. ¿Cómo les va? Así que todo bien, así que hasta ahora. Bien. Walter, conocido también por el famoso Montu, ¿no es cierto? Sí. Por la Liga Nacional de Robótica. Ese robot, me acuerdo. 2008, así que ya viene Montu. Bueno, ya va por su cuarta versión. Así que. Exactamente. Bueno, hoy nos vas a contar un poco sobre Python y el simulador. Bueno, en este caso, el simulador no lo conocemos, así que estaría bueno que nos expliques bien, basado en tu experiencia. Bueno, este simulador, ¿no es cierto? Que, bueno, hoy día, por suerte, la simulación informática ha crecido muchísimo, no solo en la parte de robótica, gracias a estos simuladores, sino también en la parte mecánica, por ejemplo, con otros programas como SolidWorks y FreeCAD y demás. Y bueno, este simulador es WeBot. Es un simulador, ¿no es cierto?, completamente gratuito, open source. Bueno, permite programar en muchos lenguajes de programación, todo depende del lenguaje, ¿no es cierto?, que nos guste. Bueno, permite crear los entornos, también inclusive funciona en multiplataformas, es decir, en Windows, Linux, así que no tenemos límite prácticamente para usarlo. Se puede utilizar para la industria, para la educación. Bueno, se puede simular cualquier clase de entorno que uno cree también, aparte de los entornos que este software ya trae originalmente, ¿no es cierto? Por ejemplo, los lenguajes de programación son, por ejemplo, C, C++, Python, Java, MATLAB, y también lo podemos integrar a ROS, que es muy utilizado, ¿no es cierto?, en el ámbito de robótica, muy extendido. Por ejemplo, bueno, tiene modelos comerciales de robots, que están muy buenos, tiene, ¿no es cierto?, robots de Sony, tiene los robots Atlas, tiene un montón de robots, ¿no es cierto?, que ya están en el mercado con toda su configuración, ¿no es cierto?, sus sensores, sus motores y demás. Y lo bueno que tiene es que nosotros, si bien la programación que tiene es básica, nosotros podemos, ¿no es cierto?, retocarlas y probar, ¿no es cierto?, esquemas similares o equivalentes sobre el simulador directamente. Y eso está muy interesante porque por ahí no tendríamos acceso directo a ese hardware, o sí, si lo tenemos, ¿qué pasa? Nos ahorra tiempo de diseño y desarrollo, ya que sobre el simulador programamos la funcionalidad del robot para luego recién pasarla al robot físico en sí. Bueno, acá como pueden ver, yo les dejo los links de descarga, que si los pueden ver. Yo, por ejemplo, bueno, la versión que bajé es la 2020B, que permite, que lo voy a mostrar más adelante, que es un entorno de competición hecho, ¿no es cierto?, sobre WeBot, y uno carga, ¿no es cierto?, un controlador hecho en Python, y bueno, y ese controlador es un robot autónomo que compite. Y ahora lo vamos a ver, ¿no es cierto?, a continuación. Bueno, esta versión requiere Python 3.8 en adelante, requiere, ¿no es cierto?, OpenCV. ¿Y qué será OpenCV? Bueno, OpenCV también es muy utilizado, ¿no es cierto?, especialmente en entornos
con Python, ya sea con Linux, Windows, Raspberry y demás, es un sistema de visión artificial muy rápido, ¿no es cierto? Está orientado a la detección de patrones, colores y demás, OpenCV, así que por eso es muy rápido. Se puede llegar a integrar con Machine Learning o Deep Learning, dependiendo, ¿no es cierto?, si exportamos la imagen de OpenCV para tratarla con, como se llaman, librerías justamente orientadas al Deep Learning, por ejemplo. Acá podemos ver algunos escenarios que incorpora, ¿no es cierto?, WeBot. Estamos hablando 4 nomás de la cantidad que tiene, ¿no es cierto? Podemos simular conducción automática, podemos simular, ¿no es cierto?, robots aspiradoras para la limpieza doméstica, podemos simular hasta robots, ¿no es cierto?, planetarios o fútbol, por ejemplo. Es tremendo, es algo monstruoso que yo ahora después lo voy a mostrar más en detalle, ejemplo por ejemplo, ¿no es cierto?, qué es lo que hace. Por ejemplo, bueno, este sería el entorno de rescate que se utilizó en una competencia en el año 2020 en la que participé, que ahora lo voy a mostrar funcionando. Por ejemplo, este sería el link de donde se baja y bueno, funciona solamente con esa versión 2020B que se baja para la competencia. Se llama Erebus Aura y yo ahora voy a mostrar el funcionamiento, ¿no es cierto?, de dicho entorno. Es un entorno de rescate. Nosotros, el robot tiene que ser autónomo, tiene, ¿no es cierto?, que identificar a la persona a rescatar y una vez rescatada tiene que volver a la base a dejarla. Así que no es nada fácil y todo dirigido de forma autónoma y con reconocimiento visual, siempre a través de OpenCV. Así que lo cual lo hace más interesante. Por ejemplo, yo cargué acá mi controlador y este es el controlador de un oponente. ¿Qué es un controlador? Bueno, es un programa en Python escrito por los competidores que se carga ahí donde dice Load Controller. Bueno, ahora figura como Remove Controller porque ya cargué, ¿no es cierto?, previamente los controladores. Y una vez hecho eso, se pone a competir, ¿no es cierto?, sobre el escenario. El escenario se generan, esto que se ve acá, blancos, ¿no es cierto?, son las personas a ser rescatadas por el robot. El robot es un robot comercial existente, no es un robot inventado ni nada de eso. El robot se tiene que guiar, ¿no es cierto?, por los sensores que tiene, que van a ser, en este caso, este robot posee sensores ópticos, ¿no es cierto?, con OpenCV, con la cámara, tiene sensores de ultrasonido para detectar obstáculos en el medio ambiente, pero ¿qué pasa? La principal función, ¿no es cierto?, es OpenCV, que detecta el cilindro blanco de una persona a ser rescatada, y estos cilindros, estos cuadrados púrpuras, ¿no es cierto?, se utilizan para la base de retorno de dicho robot. Por ejemplo, es muy interesante ya que permite practicar reconocimiento de imagen en tiempo real. Si ahora, por ejemplo, los robots o las arenas se pueden relanzar todo el tiempo, se pueden relocalizar, ¿no es cierto?, los robots cuando se quedan trabados. Es una arena bastante compleja y se hizo sobre la plataforma directamente, que eso es lo interesante. Se hizo pura y exclusivamente para la competencia. Así que podemos ver, bueno, hay que tener obviamente el conocimiento suficiente sobre WeBot para generar toda una arena con todas esas reglas. Aparte después los cubos de colores, ¿no es cierto?, son cubos especiales, ¿no es cierto?, que suman otro punto más y cosas así, ¿viste? Pero si ustedes se fijan, el reconocimiento siempre se hace con la cámara. Si ustedes pueden ver acá, por ejemplo, lo que ve el robot
que no es más que lo que ves una cámara de un celular y demás. Como pueden ver esos recuadros, cada recuadro de esos es un objeto reconocido por OpenCV, que bueno, lo vamos a procesar o tratar de alguna forma posible. Por ejemplo, el robot vio la plataforma donde tiene que dejar a la persona que rescató. Pero estamos hablando siempre de reconocimiento visual. No existe una intervención externa, tiene que ser autónomo. Y es muy interesante porque, bueno, sería una funcionalidad de rescatista, en una palabra. Esto se hizo en el 2020. Se utilizó toda esta plataforma y este Erebus Aura, ¿no es cierto?, para competir. Bueno, ese es mi robot y el otro es un oponente también que estuvo presente, ¿no es cierto?, en la competencia. Por ejemplo, ahora voy a mostrar lo que sería parte del código. A ver, un segundo. Ahora, por ejemplo, yo le voy a compartir. Por ejemplo, bueno, ahí tenemos la arena entera. Todo esto se genera aleatoriamente, nunca es igual la disposición de los objetos, excepto las bases y demás. Así que siempre es diferente. Eso lo hace más interesante para rescatar a la gente, ¿no es cierto? Y volver a la base. Acá podemos ver, ¿no es cierto? El escenario siempre se genera de forma aleatoria. Y bueno, y el fuerte siempre es OpenCV. Siempre tenemos que hacer el reconocimiento visual. Inclusive, lo interesante es que OpenCV también puede detectar estas aberturas, estas puertas, y también podemos darle un tratamiento especial a las puertas, aparte de los sensores infrarrojos que posee, ¿no es cierto?, de sensores ultrasónicos que posee el robot previamente utilizado. Vamos a la parte, este sería el robot que se utiliza, como pueden ver, es un robot, ¿no es cierto?, con un montón de sensores de ultrasonido, como se puede observar. Es un robot comercial, es el Pioneer 3DX Proto. Existe, bueno, está discontinuado, en realidad se utilizan algunos robots discontinuados, así. Pero es un robot que existe y hay una versión más nueva ya que lo reemplazó, obviamente. Lo interesante de esto es que estamos utilizando un hardware, un robot existente. Estos son los nombres, por ejemplo, de los sensores, S8, S9. Es la forma en que vamos a llamar a los sensores para saber a qué distancia tenemos una pared, a qué distancia tenemos el objeto, ¿no es cierto?, la persona, porque el robot tiene que quedar X tiempo enfrente de la persona a ser rescatada, por ejemplo. Eso es lo interesante, no es que vas hasta la persona OpenCV y ya está, sino que tenés que saber la distancia con el ultrasonido y quedarte ahí X tiempo hasta que la persona es rescatada. Así que es para hacerlo más difícil. No es nada fácil, ¿no es cierto?, la situación. Acá, bueno, ya podemos ver un poco de código de programación, ¿no es cierto?, en Python. Lo primero que vemos acá a la izquierda, ¿no es cierto?, es la instancia del robot. Este robot ya forma parte, ¿no es cierto?, de ese Erebus que bajamos de GitHub, que también es gratuito, no es totalmente libre. Forma parte de todo ese escenario, de ese mundo, porque se llaman mundos en Webox, por ejemplo. Y acá, bueno, instanciamos el robot y al instanciar el robot tenemos acceso a todo lo que tiene, ya sea la cámara, sea, ¿no es cierto?, los motores, la velocidad, sea los ultrasonidos, por ejemplo. Acá vemos cómo se hace la detección de la persona con OpenCV, y si pueden ver, se hace por medio de un array de colores. En este caso, el OpenCV dentro de ese cuadrado, de ese objeto, detecta, ¿no es cierto?, colores, pero aparte de la forma, ¿no? Así que ya que cada cosa tiene una forma distinta, es diferente, ¿no es cierto?, lo que hace.
y de ahí obtiene, ¿no es cierto?, la posición de la persona. Acá, por ejemplo, podemos ver cómo obtenemos, ¿no es cierto?, la distancia de los ultrasonidos, por ejemplo, de una forma muy fácil, todo hecho en Python. Por ejemplo, acá pueden ver que es un array con la cantidad de sensores que vamos a leer con las distancias de cada uno. Lo interesante de esto, si bien no es, ¿no es cierto?, Arduino lo que estamos programando, pero lo interesante es que la lógica de nuestro programa, el algoritmo de nuestro programa, va a ser, ¿no es cierto?, lo vamos a poder traducir tranquilamente a un Arduino o a cualquier otra clase de plataforma programada. Eso no es ningún impedimento, así. Y inclusive, como pueden ver acá a la derecha, podemos hasta trabajar con GPS, que eso es muy interesante realmente. Ahora cuando veamos, ¿no es cierto?, todos los sensores a los que tenemos acceso, es tremendo, es brutal. Ya el GPS ya es algo impresionante. Obviamente, el algoritmo de un GPS es muy complejo para hacer la triangulación y demás, pero es excelente, porque si uno quiere volver a la base por GPS, lo puede hacer. Yo tengo las dos formas, por ejemplo, en ese código que vieron, para volver por GPS o volver por el reconocimiento OpenCV de lo que está viendo el robot en ese momento. Así que es algo descomunal, algo tremendo. Eso es muy interesante porque se puede llegar a aplicar, ¿no es cierto?, con un robot rescatista del mundo real, tranquilamente. O imagínate que el robot con una cámara infrarroja, ¿no es cierto?, detecta a una persona, la marca y vuelve, ¿no es cierto?, a la base por GPS directamente. Y aparte, bueno, reconocimiento visual siempre y cuando no haya humo o cualquier otra sustancia que impida al robot ver, ¿no es cierto? Pero en caso de no poder ver, bueno, tendría los ultrasonidos y tendría la capacidad de volver a su base en caso de emergencia. Por ejemplo, qué sé yo, no veo, generás, ¿no es cierto?, una rutina que por GPS te vuelva todo el camino que hizo, el trayecto, como si fuera Google Maps, el camino, bueno, que vuelva a través de eso de forma segura y, bueno, se quede en la base. Por ejemplo, parecen cosas de ciencia ficción, pero son cosas que ya son totalmente utilizables en la actualidad. Y después, bueno, esta parte que vemos acá, WeBot no solo cuenta con esos módulos que estuvimos viendo ahí, esos sensores y demás, sino que también tiene un módulo aparte que se puede agregar, que también viene en Python, que se llama DeepBots. ¿Qué es DeepBots? Es un refuerzo, ¿no es cierto?, de aprendizaje profundo para WeBot. ¿Qué significa esto? Y bueno, podemos hacer el reconocimiento por Deep Learning de esa imagen, podemos hacer que el robot se mueva por Deep Learning, qué sé yo, detectando un sensor de ultrasonido a una distancia X, pero que esté entrenado con redes neurales y no con la forma clásica de comparación, ¿no es cierto?, normal, que se utiliza hoy día. Así que, sino que estaría tomando decisiones para ir adelante, atrás y demás, todo con redes neurales. Así que, y no solo eso, sino que también se puede llegar, ¿no sé, a compensar ciertas cosas, qué sé yo, por ejemplo, un robot que tenga que mantener el equilibrio y se puede tener una red neural con Deep Learning y esa red neural te mantiene el equilibrio del robot, que, por ejemplo, en este caso tendría 2 ruedas solamente. Bueno, las posibilidades son infinitas. Así que estamos hablando que, bueno, tienen que ser robots también con mínimo hardware Raspberry, con cámara, para correr todo un entorno Python y, bueno, de esta forma poder procesar toda la información, ¿no es cierto?, medianamente de forma aceptable. No menos que eso. Acá, por ejemplo, bueno, viene lo interesante. Lo que podría llegar a tener el robot, que bueno, lo interesante de WeBot es que tiene una documentación muy extensa. Podemos entrar ahí, que bueno, ahí justamente puse los links, y puede ver todos los robots, por ejemplo, el que presenté recién está ahí, con todo su manual, todos los sensores, ¿no es cierto?, acelerómetros, giróscopos, infrarrojos de varias marcas, sensores LIDAR que se utilizan mucho para autos autónomos, radar, bueno, el LIDAR también se usa para
Por ejemplo, robot aspiradoras, arriba se pone un líder, ¿no es cierto?, que mapea toda la habitación y de esa forma va determinando por dónde pasar, pues sumado el algoritmo que tenga, ¿no es cierto?, limpieza, que van a tener en espiral, cuadrado, lineales y, bueno, y demás cosas. Tenés la simulación de un compás magnético, GPS, sensores de contacto, tenés, bueno, los buscadores de Kinetic de Microsoft, hasta eso, que es el que viene en la Xbox, o en la PlayStation, por ejemplo, es lo mismo, pero te permiten detectar en una persona movimiento o generar gestos. Por ejemplo, subir un brazo, que sea un gesto para hacer algo para el robot, o cosas así. Después, bueno, tiene simulación también para la conexión de radio e infrarrojos, pero en este caso para la transmisión de datos, que es algo diferente, ¿no es cierto?, al infrarrojo como detección de proximidad. Bueno, también tenés encoder, potenciómetros, los, bueno, inerciales para aeronáutica, ¿sí? Inclusive ese robot es un dron, podés tomar los valores inerciales, ¿no es cierto?, simular todo eso para poder ver cómo reacciona tu dron, por ejemplo, o tu avión autónomo también, porque puede ser un dron, como se llama, con 4 aspas, o puede ser un avión también tipo dron autónomo, dependiendo la función que uno busque. Por ejemplo, yo ahora les voy a mostrar, ¿no es cierto?, los ejemplos que vienen con Webot. Por ejemplo, bueno, ahí terminó el Webot que estaba funcionando. Un segundo, que lo comparto también ahora en la pantalla. Por ejemplo, yo lo dejé funcionando al Webot recién solo. Ahí pueden observar que ya terminó y bueno, mi robot ganó, ¿no es cierto?, por el tiempo, que en este caso son 8 minutos, para la arena. Por ejemplo, ganó rescatando a 6 personas contra 0 de un oponente, X, ¿no es cierto? Eso es muy aleatorio también, porque bueno, depende del oponente y demás, ¿no es cierto?, que uno vaya a tener. Por ejemplo, bueno, ahora les puedo llegar a mostrar los mundos ejemplo que tiene, ¿no es cierto?, Webot. A ver, alguno, por ejemplo, muy conocido, Boston Dynamics, el Atlas, el que hoy les comentaba, por ejemplo. Y acá tienen, por ejemplo, el robot Atlas, que está programado en C. Este no está programado, ¿no es cierto?, en Python, por ejemplo. Pero es un ejemplo que viene con el... Y lo interesante que tiene es que podemos estudiar el código y o modificarlo también para que camine, para que haga otras cosas, salte. Bueno, obviamente tiene un montón de sensores, así que vamos a poder determinar la estabilidad del sensor por giróscopo, por acelerómetros, compases y demás. Otro robot muy conocido, por ejemplo, también de Boston Dynamics, es el famoso perrito. Ese es un robot clásico. Ustedes, si se fijan, verán, van a ver que tiene inclusive todos los sensores frontales, tiene todos los motores, es decir, que se puede jugar con todo directamente, sin tener el robot de Boston Dynamics a la mano, pero lo podés utilizar perfectamente y programar perfectamente. Y si después querés hacer un modelo similar a ese robot, lo podés ya proyectar directamente a la vida real. Y sabés lo que va a hacer, que es lo más importante ante todo. Por ejemplo,
Otro ejemplo interesante, a ver. Por ejemplo, bueno, vehículos. Por ejemplo, lo que es conducción autónoma. Como ustedes pueden ver ahí, ¿no es cierto?, en la parte de conducción autónoma, el vehículo en sí va solo, ¿no es cierto?, dependiendo de, por ejemplo, de las líneas amarillas y las sigue, o depende de la configuración que tenga. Es muy, muy interesante, así que acá podemos tener la cámara, lo que ve, bueno, ahí, esto es lo que ve, ¿no es cierto?, auto, y bueno, en base a eso va procesando por dónde tiene que seguir de forma autónoma, no es que hay alguien que lo está manejando ni nada. Es impresionante. Ese es un modelo, ¿no es cierto? Ese se conduce por medio, ¿no es cierto?, de la cámara, es decir, de la parte visual. Después tenemos ya modelos más complejos que utilizan, ¿no es cierto?, radares LIDAR y un montón de otros sensores. Fíjense cómo autoesquiva, ¿no es cierto?, los objetos que tiene adelante, sin que nadie esté interviniendo en el funcionamiento del vehículo. Es impresionante, así. Por ejemplo, otro. Eso sería lo que es conducción autónoma. Y hay varios ejemplos, ¿no es cierto? No es el único. Hay más complejos, hay más simples. Inclusive hay un par ahí que tienen, ¿cómo se llama? Tienen interacción con software externo del mercado. Por ejemplo, acá lo interesante es que tenemos una simulación de una línea con ciertos brazos robóticos, lo cual está muy bueno. Por ejemplo, para la parte industrial, uno puede simular, ¿cierto?, cualquier tipo de brazo robótico, inclusive, bueno, como decía hoy, comerciales, porque hay también empresas como ODB que son muy conocidas en la parte comercial de brazos robóticos, son de línea. Así que acá, por ejemplo, la línea de montaje que estamos viendo es solamente para encajonar latas de gaseosa, por ejemplo. Y acá, bueno, por ejemplo, lo que vemos en la parte del código al costado también es interesante verlo, porque vemos que esto tiene, ¿no es cierto?, un reconocimiento de distancia, tiene un manejo de motores, de posiciones y, bueno, tiene el robot propiamente dicho en la parte de código declarada. Es decir, que cuando está a cierta distancia se cierra la mano y mueve, ¿no es cierto?, los motores que están asignados a ese robot. Lo cual lo hace, bueno, muy interesante porque está todo dependiendo de la física del mundo real, porque esto, ¿no es cierto?, basado en física real, por eso también va tan lento, ¿no es cierto?, dependiendo de la simulación, por la cantidad de pensamiento que están creando. Hay algunos que son más simples, otros más complejos. A ver, otro, bueno, uno de los tantos samples
Por ejemplo, ABB. La cantidad de elementos, ¿no solo de carga, es importante. Pero bueno, tenemos, ¿no es cierto?, un brazo de ABB ya listo como para usar en una simulación. Estamos hablando que es tal cual un brazo de ABB, no es algo así nomás. Ellos tienen sus motores, tiene los elementos, ¿no es cierto?, que reconocen los objetos, tiene un montón de cosas. Bueno, este no va a funcionar porque este brazo ABB funciona con OpenIA y Box, ¿no es cierto?, pero en la versión 2021B. Por ejemplo, es por eso que no va a funcionar en el reconocimiento de la esfera amarilla negra que tiene al frente. Por eso, si van a usar Deep Bots con OpenAI, es recomendable ya utilizar la última versión de Bots. Para esta versión por tema de Rebus, ¿no es cierto?, para que funcione en la parte de competencias. Bueno, a ver, y tenemos, bueno, inclusive tenemos hasta de NASA, por ejemplo, una simulación rover. Eso mañana van a ver, justamente Matías va a hablar de todo ese tema. Así que yo lo único que voy a mostrar en Wiimote, ¿no es cierto?, es un rover funcionando con toda la física completa, ¿no es cierto? Si ustedes observan, bueno, están todos los brazos hechos, ¿no es cierto?, acorde al real, y funciona todo tal cual. Así que inclusive hay muchos modelos que se pueden manejar como si fuera que uno le da la orden remota. En este caso el rover tiene acá abajo las letras o teclas que nosotros podemos presionar para hacer los cambios de rumbo y demás, que es lo mismo que hacen en la NASA, pero tarda, ¿no es cierto?, como 20 minutos en llegar la señal. Bueno, a ver. Y en cuanto a ejemplos, bueno, tenemos muchísimos ejemplos, muchísimos robots también para utilizar. Bueno, este es un robot muy conocido, el iCube. Este es un robot que se ha conocido mucho en su momento. También, bueno, viene, ¿no es cierto?, con todos los elementos del robot en sí, así que y por ejemplo, bueno, ahora les voy a mostrar el programa entero que fue el que hizo mover el robot hoy. Ahora voy a compartir. Esa justo no tiene nombre. Ahí está, justo. Por ejemplo, bueno, acá pueden ver el código en Python. Un segundo que lo subo. El código en Python que estábamos viendo hoy en las presentaciones, pero completo. ¿No es cierto? Acá se importa un controlador que es el robot, la velocidad, ¿no es cierto?, la distancia del robot. Y después, bueno, uno define, ¿no es cierto?, qué es lo que quiere que haga el robot. Hay cosas que ya están en un esqueleto, en un programa esqueleto, pero el resto no figuran, no forman parte, las tiene que agregar uno para que realmente sea eficiente el robot, ¿no es cierto?, a la hora de funcionar. Por ejemplo, esto que dice acá el centro, ¿no es cierto?, dividido 2, eso es interesante, es un pequeño truco, ¿no es cierto?, que se puede utilizar
con OpenCV, que vos, por ejemplo, tenés la imagen que captura OpenCV y podés saber de qué lado, de qué mitad está la imagen para de esa forma corregir tu rumbo. Eso lo hace algo muy, muy interesante, porque vos dirás, y bueno, pero el objeto está al frente, sí, pero podés saber si está a la derecha, a la izquierda, y de esa forma vas corrigiendo tu dirección en todo momento. Es algo fantástico, es fabuloso. Y acá, bueno, tenemos una función que, bueno, busca el objeto más cercano, físicamente, ¿no es cierto? Robot. Acá tenemos la otra función que busca al humano y lo determina por color, ¿no es cierto? Si es el humano o no, aparte de la forma, ¿no es cierto?, geométrica que pueda llegar a tener. Bueno, esto sería Weebot. Bueno, es muy extenso, yo solamente presenté algunos pequeños ejemplos, pero es más que suficiente. Uno puede simular conducción autónoma, puede integrar inteligencia artificial con DeepBots y OpenAI, ¿no es cierto?, Jim, que se llama, que es un protocolo, ¿no es cierto?, de inteligencia artificial abierto, gratuito también. Bueno, Weebot, por ende, es completamente open source, es gratis, multiplataforma, como lo había dicho al principio. Y bueno, podés simular, ¿no es cierto?, robots como IQ, podés hacer simulaciones de robots de fútbol, podés hacer simulaciones, como vimos ahí, de líneas de montaje o líneas industriales de lo que fuere. Podemos también simular hasta robots de sumo, ¿no es cierto?, si uno crea el ring y crea, ¿no es cierto?, los robots. Y bueno, yo he hecho algunas simulaciones ahí antes de volcar al programa, por ejemplo, en Android. Así, lo cual, bueno, me ahorra tiempo, ¿no es cierto?, por ahí de ver que haga cosas raras o no. Así, obviamente, esto no reemplaza la vida real, pero nos acerca muchísimo a optimizaciones, ¿no es cierto?, virtuales o simuladas antes de llegar, ¿no es cierto?, a las pruebas finales. Lo cual lo hace muy, muy interesante, porque, bueno, uno sentado acá lo puede hacer más rápido todos los cambios. Sí. Bueno, Walter, una pregunta. Vos mencionaste que participaste en lo que fueron hackatones de la NASA, ¿puede ser? Ah, sí, sí, estuve en el Hackathon, ¿no es cierto?, 2020. Bueno, ahí salimos, se salió primero con ¿cómo se llama? Bueno, otra participante más, porque fuimos un team. Bueno, salimos primero a nivel local y con nominación global también, es decir, que estuvimos ahí también. Y este año también, bueno, salimos ahí justamente con los chicos del GRS, con Matías, Marcelo y demás, salimos, ¿no es cierto?, también primeros, también nominación global y una mención honorífica por, bueno, haber estado casi ahí en la final, ¿no es cierto?, lo cual es muy interesante. Y también con el mismo equipo estuvimos con una competencia de la ESA que salimos tercero a nivel nacional y competimos obviamente también en la estancia global, a nivel global. El primer proyecto, bueno, que hice, que están todos ahí en las páginas web, el primer proyecto que hice fue la detección de ondas gravitacionales. El segundo, bueno, que hicimos con los muchachos ahí del GRS, fue, ¿no es cierto?, una máquina para el cultivo en gravedad cero o con gravedad o condiciones extremas, ¿no es cierto?, terrestres o no terrestres, así que también pueden ser otros planetas. Y el tercer puesto de la ESA fue el ensamblaje de satélites en órbita por medio con inteligencia artificial y demás para que sea totalmente autónomo. No solo el ensamblaje, sino también la recuperación de la basura y demás espacial, que es un problema muy grande actualmente. Sí, está muy bueno lo que planteás, pero para que la gente por ahí sepa, ¿cómo te enteraste de estos hackatones? Bueno, sí, el primero me enteré de casualidad vía Facebook. Nunca había competido, ¿no es cierto?, en una clase de evento de esos. Lo encontré vía Facebook y
bueno, me metí y busqué ahí en el chat, ¿no es cierto?, algún otro compañero de equipo, bueno, se armó el equipo y bueno, los de NASA son especialmente orientados a aplicaciones, que entra mucho todo lo que estamos viendo nosotros, que es automatización, robótica, son todos conceptos base que nos sirven perfectamente para desarrollar cualquier cosa de esas, ¿no es cierto? Y bueno, me enteré ahí un día antes y bueno, me metí y ni sabía lo que era, pero bueno, por suerte se pudo sacar un primer lugar, así que no puedo decir nada, así que Fue bien, fue ya buena bueno, experiencia. ya en el otro de la ESA y el otro ya era con más experiencia encima, ¿no es cierto? Sí, Que Matías, que va a hablar mañana, también estuvo, ¿no es cierto?, en esos eventos. sí. Otra cosa, vos Otra cosa, mencionaste vos que mencionaste que hay hay robots físicos donde robots físicos donde se prueban estos códigos, pueden se ser. prueban estos códigos, ¿pueden ser? ¿Cómo? Que hay ¿Bots robots físicos? físicos Sí, que se logran probar los códigos que claro. ustedes generan. Claro, vos por ejemplo, el robot, bueno, el que vos viste ahí, el Atlas, el perrito y todo eso, son robots existentes. El robot este que se utilizó en el Aura Erebus, ¿no es cierto?, en la competencia, es un robot discontinuado, pero ya tiene un reemplazo que tiene mejores sensores, tiene un mejor diseño, pero cuando programás, estás pensando en el robot original. Si vos te fijas en Google, vas a ver que el robot existe y el robot está discontinuado, obviamente, de la venta, pero puede ser que lo consigas todavía en algún lado. Y vos lo que estás programando acá va a ser exactamente lo mismo que va a hacer el robot cuando se lo pongas físicamente. Porque ya te digo, todo está basado en condiciones físicas. Inclusive los motores, el torque que tienen, obviamente, generar todo eso, ¿no es cierto?, todo ese Word, ese mundo, no es fácil porque tenés que contemplar todas esas variables. Si se te escapa una y bueno, no va a quedar lo suficientemente realista para una competencia o para después plasmarlo en la vida real, a esa programación que vos hiciste sobre el robot. Otra pregunta, ¿qué recomendación darías a los equipos que quieren iniciar en estos tipos de competencias hackathon que lanza la NASA? Bueno, por empezar, se publican, ¿no es cierto?, unos 15 días antes qué es lo que va a haber para competir, ¿no es cierto? Porque pueden haber challenge o retos, ¿no es cierto? Dependiendo del año van a variar. Por ejemplo, del 2020 al 2021 el de NASA ni parecido, no eran los mismos challenges. Pero lo interesante, ya te digo, es que sabiendo electrónica, sabiendo programar, sabiendo hacer una página web, por ejemplo, porque estos proyectos a lo sumo piden que se suban a GitHub o cosas así que son gratis, no tenés que pagar para subir los proyectos. Después, bueno, son PowerPoint, son videos, bueno, hay que tener a alguien que sepa inglés o no. Ellos no lo piden exclusivamente en inglés, pero bueno, ya te digo, teniendo conocimientos técnicos, después es cuestión de ver en qué challenge te acomodas mejor, o se acomoda mejor el equipo, ¿viste?, el grupo. Porque, qué sé yo, por ahí pueden llegar a pedir desde un origami para abrir un panel solar, hasta, ya te digo, esto que participamos nosotros, que fue, ¿no es cierto?, para hacer un sistema de cultivo en el espacio. Así que, o puede ser, ya te digo, ondas gravitacionales, que bueno, ahí era el que yo participé el primero, era pura y exclusivamente orientado a la programación. Bueno, imagínate que hay que bajar los datos del sitio, ¿no es cierto?, que tiene las ondas gravitacionales, procesarlo y mostrarlo en una página web. Pero también a su vez hice, ¿no es cierto?, un videojuego hecho en Unity del sistema solar, así que digamos que también un poco de gamificación en la educación, ¿viste?, lo subí ahí para que se vea, ¿no es cierto?, cómo un juego se puede llegar a emplear en la parte educativa, ¿no es cierto?, enseñando. Y ahí veías la gravedad de los planetas y bueno, es todo como una especie de showroom, ¿viste?, del sistema solar, que está ahí colgado también de internet. Bien, y bueno, por ahí lo que sabemos, Python no es tan distinto de lo que es Arduino, por ahí sí, alguna sintaxis, pero a los chicos que por ahí inician en el mundo de la programación, ¿por qué elegir Python?
Acá en este caso, en estos proyectos, se elige Python por ahí por la complejidad del robot, porque vos, por ejemplo, vas a utilizar una Raspberry con una cámara y y vas a hacer todo en Python, por ejemplo. No vas a usar un Arduino porque no tiene el procesamiento. Si bien hay librerías para Arduino, ¿no es cierto?, como la TinyML, que son de Machine Learning, librerías, pero son muy poco potentes, ¿no es cierto?, por ahí para hacer una autoconducción autónoma o por ahí para hacer un robot competitivo o cosas así, ¿viste? Utilizando Machine Learning, ¿no? Utilizando la forma convencional y no, utilizas directamente la programación en C de Arduino y ya está. Y no te complicas mucho la vida. Pero, a ver, lo interesante de saber programar, no importa el lenguaje que sea, es la forma, es cómo pensás la resolución o el algoritmo de ese problema. Eso es lo importante de todo esto. Después, que lo resuelvas en un Arduino, o que lo resuelvas en Python, o C++, o MATLAB, como se veía ahí, o inclusive ROS, que se utiliza, ¿no es cierto?, en los rovers como sistema operativo para robótica, ¿cómo se llaman?, muchos vehículos, o inclusive vehículos autónomos, se utiliza ROS también, pero la lógica al final es la misma. Eso es lo importante, eso es lo que hay que ejercitar, ¿viste? Después, la sintaxis varía un poco entre lenguaje y lenguaje, pero la forma de pensar es lo importante. Excelente. Ahora, la última pregunta, no sé si Lautaro tiene alguna. Sí, no hay problema. Pregunten todo lo que quieran, porque todo esto es fabuloso, es algo, y aparte es algo que en esta era, en esta época, está teniendo su auge máximo, así que. Bien. Sí, decime. La última pregunta, porque después a las 18 tenemos otro invitado, así que con esta pregunta cerramos. La pregunta es la siguiente. La NASA suele invitar a los ganadores, o sea, el primer puesto de todo lo que son los hackatones, a ir a probar, por ejemplo, las programaciones que ustedes hicieron en los robots físicos, por ejemplo, en un rover. En estos hackatones la NASA te invita, no te pagan nada, tenés que ir por tu cuenta, pero te dejan, ¿no es cierto?, ir a ver ciertos lanzamientos y demás. Así que, no, yo lo que es la NASA, lo que estoy colaborando en inteligencia artificial, si bien todavía no se implementa, es la parte de visión con inteligencia artificial para la detección de rocas lunares, por ejemplo. Todavía está en una fase que todavía no se implementa, pero eso evitaría que una persona, ¿no es cierto?, en tierra espere a recibir las fotos y las analice, sino que el rover mismo ya te analizaría con una inteligencia artificial qué clase de rocas son, y de esa forma, una vez catalogada, ya después el geólogo determinará la antigüedad de esas rocas, o si hay algo cerca, o si hay minerales cerca como para explotar y demás. Así que. Y después, lo de la NASA también que colaboro es la clasificación de planetas extrasolares, que también se podría llegar a poner algo de reconocimiento de inteligencia artificial en las imágenes, por ejemplo. Claro, sí, para diferenciar lo que es basura espacial del satélite o cosas así, por ejemplo, con imágenes cuando se toma. Eso también se puede hacer, y hubo un challenge que fue justamente eso, de catalogación de basura espacial. Ahí ya, necesitas saber algo de programación en Unity o Godot o algo así para, qué sé yo, hacer un planeta, una esfera, y alrededor ir posicionando, ¿no es cierto?, por GPS, por mapa celeste, y posición celestial, esa basura, y saber dónde están y demás. Eso se pidió como un challenge, por ejemplo. Excelente, entonces, Walter. Bueno, primero que nada, ya estamos llegando al final. Agradecerte por estar en la Semana del Conocimiento, agradecerte por aceptar nuestra invitación. Y, Lautaro. Y nada, mi parte es un gusto también. Muy interesados, digamos, interesados con el tema de la NASA que damos. Es un lugar a donde llegar siempre, es como la meca.
Entonces, muy interesante tu trabajo, muy bien explicado. Una persona que por ahí no entiende tanto Python como yo, hoy se va con un panorama muchísimo más claro y eso está buenísimo, Walter. Así que la invitación está hecha. Cuando pases por Misiones, que pases por la escuela de robótica, seguir con los brazos abiertos, para que veas todos los proyectos en los que estamos trabajando, en lo que queremos trabajar y que te puedas sumar con nosotros. Bueno, un gusto y un placer también que me hayan invitado, así que la verdad que estas son cosas muy lindas para transmitir, ¿no es cierto? Porque el conocimiento es la base de todo, sin conocimiento no se puede imaginar nada, así que son eventos, ¿no es cierto?, que hay que apoyarlos completamente. Yo solo quiero decir una cosa antes de irme, Lautaro. Yo quiero competir contra Monkey. Mirá lo que tengo acá. No sé, pero ya tengo mi Zoom armado. Sí, bueno, gracias del año que viene. Ya se hará una competencia por ahí, si Dios quiere. Bien. Bueno, entonces, Walter, te despedimos. Y esta fue tu primera salida a la escuela de robótica y a toda la comunidad hispanohablante que nos sigue. Es la primera, no va a ser la última, por suerte. Bueno, un placer realmente, así. Y bueno, y gracias de vuelta por la invitación. Hasta la próxima, entonces, Walter. Nosotros vamos a continuar. Despedimos a Walter, pero en unos minutos abrimos una nueva transmisión en las redes sociales para recibir a nuestro próximo invitado, Javier Berger, con nosotros, para cerrar el webinar del día miércoles. Así que hasta un ratito. Luego. Es